Muy bien, cuando son las 11:07 ya tenemos invitados, es por eso que llegó la señora Silvia Obando Alvarado. ¿Quién es la señora? Es la señora de nuestro colega, locutor, gran locutor, Daniel Ruiz. Y ella también, de alguna manera, está apoyando a Manuel Aguilante en la huelga de hambre, porque vivió algo similar en aquella dictadura de 1973. ¿Cómo está, señora Silvia? Gusto saludarla. Muy buenos días. Ante todo, dar las gracias a este espacio que nos brinda Radio Polar para dar a conocer, ¿cierto?, lo que está aconteciendo con la huelga de hambre que lleva adelante Manuel Aguilante, que si bien es un preso político, está representando a muchos que sufrieron durante la dictadura militar, ¿cierto?, la tortura, la detención, la muerte. Muy bien, señora Silvia, vamos a recopilar un poco también, ya para entrar después con hablar de lo de Manuel, pero yo creo que es importante, primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted. Un tremendo hombre, el Negro Ruiz, como lo conocíamos, ¿no? Y uno lo conocía de joven, siempre no tan cerca, entonces yo creo que es una oportunidad también para conocer algo más de la historia suya con su esposo, que está descansando ya 5 años, ¿cierto? Que 9 años. 9 años, Pasa el que, tiempo que rápidamente. ya ha pasado rápido, 9 años que ya se fue. Entonces también para recorrer todo el trabajo que hizo él con usted en este tiempo también, que tuvieron que salir de Punta Arenas, irse a otros lugares, cómo se van, qué herramienta le dieron, se van así sin la nada, tuvieron que dejar su casa. Cuéntanos un poco toda esa situación que le tocó vivir aquellos años, ¿no? Ya. Al contar la historia, cierto, familiar de Daniel, Silvia, Alejandra y Soledad, que son mis dos hijas, estoy también replicando la historia de muchos expresos políticos, ¿ah?, que vieron truncado, cierto, un proyecto de vida, porque siempre nos preguntamos, no solo yo, sino también mis hijas, ¿qué hubiera sido si no hubiera estado el golpe militar de por medio? Daniel fue detenido, ¿cierto?, preso político, estuvo en distintos lugares de detención acá en Punta Arenas, el Regimiento Pudeto, Isla Dawson, Regimiento Cochrane, Casa del Deportista, y como todos los presos políticos, también estuvo en la Casa de la Tortura, que hoy día es la Casa de los Derechos Humanos, que queda en la Avenida Colón 636. Daniel estuvo detenido hasta mayo del 74. Como le digo, recorrió diferentes lugares de detención y luego fue relegado. Bueno, Daniel tuvo un consejo de guerra, Ya, ¿ah?, ya. y en el cual decretaron su libertad. Pero continuó detenido por una ley de seguridad interior del Estado, porque era una persona peligrosa por ser cierto un hombre de radio, por ser un hombre público. Como le decía, al salir de la detención, del presidio, fue relegado, una medida administrativa. Ya. Pasó por la casa, en nuestro hogar, ¿cierto? Estuvo dentro de nuestro hogar la policía de ese momento, un CNI, Ya, para controlar, ¿cierto?, quienes llegaban, ya. porque Daniel no podía salir a la calle, ¿ah? Entonces pernoctar una noche en el hogar para luego partir a la relegación. Ya. A la relegación partió junto con otros 4 compañeros. Yo quiero nombrar también a los demás, ¿cierto?, porque quiero que se vea reflejada mi historia también, ¿cierto?, Claro, por la supuesto. historia de Por otros presos. supuesto. Augusto Vera, José Millalonco, Eduardo Leiva, que todos iban más o menos en el sector sur. Ya. Daniel fue relegado, ¿cierto?, a Castro. Augusto Vera, si no me equivoco, a Frutillar. Armando Ulloa a Gualañé y Eduardo Leiva, ¿cierto?, y Millalonco a Ancut. Ya. Ya. Llegando nosotros a Puerto Montt, ¿cierto? Yo tuve la fortuna, porque mis compañeros de trabajo me regalaron el pasaje junto a mis hijas para que acompañáramos a Daniel. Ya. Ya. Los otros presos iban solos. Y al llegar nosotros al aeropuerto de Tepual,
desde el Mesón LAN, ¿cierto? Llaman a los 5 expresos que llegaban que se presenten al Mesón LAN. Y al presentarse ahí, estaba la CNI. Y los separan, ¿cierto? Y los llevan en un vehículo hasta la Intendencia de Puerto Montt. Yo me recuerdo muy bien que Augusto Vera me dice, Silvia, avisa al Comité Pro Paz. Y bueno, sin saber, a mí por intermedio de otros amigos nos esperaba otro matrimonio de amigos en Puerto Montt y ellos nos llevaron y nosotros seguimos el vehículo y llegamos. Pero ahí en Puerto Montt lo que se deduce solamente fue una cosa de amedrentamiento o bien para conocer los rostros de los que iban detenidos. Ya, los que alcanzaron, ¿cierto? Que iban a Ancud, otros tomaron sus buses y continuaron camino y nosotros quedamos a Castro, que quedaba más distante. ¿Y ahí quedaron apostados en Castro? No, quedamos esa noche en Puerto Montt y al otro día continuamos a Castro. ¿Y quedan en Castro al final residiendo ahí? Sí, en Castro estuvimos, que me canté 3 años. 3 años. Sin trabajo. ¿Pero llegan sin conocer a nadie o tenían algo de familia? Nada, llegaron solos. Llegamos solos. ¿Y sin llegamos ni un con soporte un dato de plata? No. ¿O le entregaron plata y dijeron, bueno, váyanse para allá, pero acá? Mira, hay tantas cosas que se desconocen. A ellos, ¿cierto? Le decretaron la relegación, pero no lo trasladaba el gobierno, sino que nosotros, ¿cierto? Los familiares teníamos que presentar el pasaje para que a ellos le dieran pudieran salir la relegación. Que libre, puede andar libre, no así como estaba retenido, ¿no? Para que vaya a la relegación. Y en la relegación, ¿cierto? Al llegar, ¿cierto? Se presenta Carabineros y Carabineros le da los límites por donde podía desplazarse dentro de la ciudad de Castro. No podía salir de Castro. Y además no podía juntarse con otros relegados. Claro. Ahí en Castro también, ¿cierto? Eran visitados a cualquier hora de la noche. Y era un control para saber si estaba ahí. Sí. ¿Y usted era joven todavía? Claro, yo el otro día sacaba, yo tenía la fecha del golpe, 29 años, y mis hijas 4 y 7 años. 29 años, con 12 niñas y sin ni un peso en el bolsillo. ¿Y qué pasa ahí de una vez que empieza a relacionarse con... de partida no encontró pega al tiro tampoco. No, él no tuvo pega. Y una de las pegas que hicieron, y que fue con el flaco Ferrer, Alejandro Ferrer, fueron pintar el frontis de un local comercial, La Rosa, de pintores. No había trabajo para ellos, no había donde arrendar, porque en ese tiempo, ¿cierto? Los relegados como leprosos, nadie quería... No hay que involucrarse porque ya tenés problemas, porque claro, entonces trataban de evitar eso, de aislarlo, claro. Entonces, afortunadamente, ¿cierto? Yo tenía trabajo. Entonces mi situación no fue tan, digamos, en la parte económica tan grave como le sucedió a otras mujeres, ¿cierto? Que eran dueñas de casa y por lo tanto no tenían ningún ingreso. Y ahí hubo una visión, ¿cierto? En el primer viaje de Daniel decirme que traiga unos tejidos chilotes para Punta Arenas. Y yo traje como 5 prendas y las traje y las vendí enseguida. Entonces ahí empezamos, ¿cierto? Que yo con mi trabajo y también vendiendo artesanía. Acá está mi negocio, dijo usted, señora Silvia. Yo le digo, y lo que cuesta, porque de repente dicen, bueno, encontró la beta, ¿cierto? Para tener algún recurso, pero yo nunca había sido vendedora. Entonces también hay un costo, que vender y no estar acostumbrada, entonces me parecía que yo al cobrar más de lo que me había costado como que estaba robando, y me costaba mucho, y además andar con mi bolso y recorrer lugares de trabajo vendiendo. Señora Silvia, ¿se acuerda usted cuando Daniel Ruiz hace el primer encuentro folclórico chilote transmitiendo a la gente de acá, Chilote de Punta Arenas? ¿En qué momento ocurre eso? Mira, el año no me acuerdo, pero Daniel, digamos, le tomó un amor muy grande al Festival Folclórico de Achao, ¿cierto? En Achao. Decía, ahí está la pureza misma, porque eran familias, ¿cierto? Que se presentaban
con todas sus tradiciones, con sus costumbres. Con Y él es sus el primero tratos. que hace esa transmisión que Sí. llega por primera vez acá a la Patagonia, ¿no? Sí. A través de Radio Polar. Sí. Es algo importante también de la Sí. historia, que cumplimos 75 años, por eso me recuento eso, 75 años de historia comunicacional. Y este tremendo hombre, Daniel Ruiz, que nace de La Voz del Sur, pasa por la Presidente Ibáñez, llega a Polar, tuvo sus buenos años acá en Polar también. Sí, naturalmente fue su último lugar de trabajo. Y también quisiera hacer mención aquí, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de la trayectoria también un poco de Daniel en la radio, que no es lo que me trajo en este momento a esta El destino, entrevista. por algo llega, pasan las cosas. Bueno, Radio La Voz del Sur, de la cual era propietario Daniel, ¿cierto?, y otros compañeros, aún no ha sido devuelta. Ya, Está eso es cierto, la radio fue saqueada el mismo día 11 de septiembre. ya, ¿Ah? ya, Parte de sus equipos fueron a llegar a Puerto Williams, otros quedaron por acá en Radio Minería, los más nuevos. ya, ya, Y bueno, nunca según cuando se hizo cierto el reclamo, es que ya estaba prescrito, que habían pasado muchos años. ya, ya. Cosa totalmente fuera de lugar, ¿cierto? Porque si estaban presos, ¿cómo iban a presentar Claro. el reclamo oportunamente? Cuando en ese momento lo primordial era salvar la vida. Y bueno, y ahí estamos, ¿cierto? Hay uno de los propietarios, que es Mario también Galetovich, Ya. quien se ha preocupado, ¿cierto?, de seguir, y en este momento está en una corte internacional. Ya, ¿Ah? para que recuperen La radio. lo que es su radio. Sí. Ustedes, ¿no? Era una sociedad y había, ¿no? Una sociedad que la integraba otro hombre de radio, ¿cierto?, muy querido, René Formantel. ¿Ah? Ya, Estaba Oscar Mayorga, ya. Navarro, ¿ah? Toda Ya. gente de radio. De radio. todo Sí. de radio, claro. Mm. Mire, qué importante eso también que nos comenta usted, de que usted está consciente de que esas piezas están en la conformación de la radio, todos los equipos están, tanto en Puerto Williams como acá No, ya de eso ya no queda nada, y No si queda nada. hubiera quedado, ¿cierto?, ya están obsoletos. Claro, claro. Pero de todos modos, ¿cierto?, se presentó del inventario, de lo que era, todos los bienes que tenía en ese momento la radio, ¿cierto? Y cosas nuevas que se habían importado recientemente, que no lo alcanzaron ni siquiera a usar. Bueno, eso está. Señora Silvia, Daniel Ruiz empieza con la poesía antes o ya cuando le pasó todo este caso de esta situación, él emprende a apoderarse de la poesía o ya venía de antes. Bueno, Daniel sí fue cercano a toda a la poesía. Bueno, él siempre quiso incursionar en nuevas cosas. Ya, Siempre, ya. ¿cierto? ¿Pero Estaba en eso eso. mientras Pero estuvo eso o fue después? una de las... No, eso fue después, sí. Después lo tomó, Sí, lo tomó, ¿no? sí, Pues fue una de tremenda las... voz. Sí. ¿No? Una envidia tener esa voz que tenía Daniel Ruiz, oiga, tan Sí, profunda. y llegaba. su último trabajo fueron, ¿cierto?, justamente con la poesía Neruda, que fueron 3 trabajos que tuvo, ¿cierto? Y también con jóvenes, con niños, Ya, ¿ah? ya. Con la escuela Bulnes, ¿ah? Con formadores, que, bueno, se hacían, ¿cierto?, como de tipo de desarrollo personal, enseñar a hablar, y todo, sí. Claro, tuvo una Sí. talleres. Y fue muy bonito también porque en sus funerales estuvieron presentes esos niños para despedirlos también con un coro hablado. Mire qué lindo. Sí. Qué lindo. Bueno, pero ahora yo quiero, entremos vamos a lo que viene. Ahora entremos, no, yo quería conocer Sí, un poco eso porque sí. es bueno también que la gente sepa muchas Sí, cosas pero que usted vivió y que ustedes saben y no el resto. Entonces, Sí. por lo menos va a quedar un registro ahí. Bueno, señora Silvia, vamos con Manuel Aguilante, este amigo que ya lleva casi 2 meses, ¿cierto? Hoy Sin día se ingerir cumplen alimentos. 61 días de huelga de hambre. 2 meses y un día, entonces sin ingerir alimentos, solo agua. ¿Cómo está esa situación? Cuéntenos ahora todo al respecto, ¿no? Bueno, afortunadamente Manuel se mantiene con un buen estado de ánimo, ¿ah? Ya. Y debido, ¿cierto?, a la solidaridad que ha habido de toda la Toda la gente gente que la que la ha acompañado, ¿ah? No solo la gente que ha sido afectada directa a esta situación, sino que han habido ciertas delegaciones de estudiantes, de niños de segundo medio, ¿cierto?, de distintos colegios que han ido, ¿cierto?, a preguntar de su historia de vida. Claro, ¿ah? claro. Entonces, como le digo, eso le ha mantenido el ánimo, pero ya su salud también se está resintiendo, Ya, ¿cierto? sí. Con náuseas, mareos,
Y bueno, y es importante recalcar, ¿cierto?, que esto tiene secuelas. Claro. En su salud. Y yo recién reflexionaba mientras esperaba, ¿cierto?, entrar acá, lo importante que una vida. Yo decía, ¿cuánto se ha desplazado, ¿cierto?, voy a dar un ejemplo, para ver, ¿cierto?, para recuperar, para ver si está con vida, ¿cierto?, esta persona que se perdió en el Paine. Sí. ¿Ah? ¿Cuántos organismos están trabajando, ¿cierto?, en torno a eso para ver si está con vida? Sí. Y acá Manuel está 60 días. Y no ha pasado nada. Y todo es tan lento. O sea, no ha pasado nada, porque está cero, porque si no ya se habría levantado Claro. eso, pero o sea, acá no ha pasado nada todavía. Claro, y hablamos de Manuel, pero no es el único. Hay en 9 regiones del país que hay presos políticos en huelga de hambre. Ya. Y entonces vemos una, no sé, indolencia, porque resulta que la mesa que se formó, ¿cierto?, de trabajo se reúne una vez a la semana. Claro. Tiene que pasar una semana, ¿cierto?, para ver qué cosas vieron en la reunión y qué cosas traemos a esta nueva, qué aprobamos, esto. Entonces, una lentitud enorme. Mientras, ¿cierto?, estamos jugando con la vida de muchas personas. Entonces, no sé, eso no cabe en mi cabeza, ¿entiendes tú? Ahora, ¿Qué criterios hay para ello? el objetivo, señora Silvia, eso es encontrar más beneficio en salud, más beneficio en la parte monetaria. Exacto, y también hacer hincapié que esto no es nada extraordinario lo que se está pidiendo. Hay un compromiso, ¿cierto?, de nuestro actual gobierno en su programa, ¿cierto?, de tomar esto, la reparación de los presos políticos. Además, hay tratados internacionales que ha firmado Chile, que en cuanto a la reparación, voy a leer textualmente: Convenio Internacional, el derecho a una indemnización justa y adecuada. Está establecido en el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es obligatorio garantizarlo en nuestra legislación. Y esta convención fue ratificada por Chile hace 25 años y está vigente. O sea que no se está pidiendo absolutamente nada del otro mundo. Es cosa que estamos pidiendo el que gobierno se tiene que cosas. doblar la mano y ponerse ahí con esta gente que le tocó sufrir en aquella época, ¿no? Y mira, ya que tú has sacado, ¿cierto?, la situación de Daniel, ¿cierto?, al fallecer tenía una pensión de 138.000 pesos. 138.000 pesos. Bueno. Y cierto, y bueno, afortunadamente, debido, ¿cierto?, a que sus hijas pudieron ayudarlo, ¿cierto?, a tener, digamos, una muerte digna, con los cuidados que él necesitaba. Pero si él hubiera sido, ¿cierto?, solamente contar con su pensión, qué denigrante, ¿cierto?, para una persona que ha trabajado toda la vida. Bueno, parece que Manuel también está en la misma situación, ¿no? Claro. Eso es lo que está sacando, más nos sacan, porque de repente se piensa de que están sacando tremendo sueldazo. No, esa es la pensión. Y también, ¿cierto?, aclarar que la pensión de exonerado político no es una pensión de gracia. Son fondos que tenían las personas, ¿cierto?, en las cajas de previsión, y con eso se hizo uso, ¿cierto?, para dar esta pensión, ¿cierto? Claro, pensionarlos antes, pero no hubo, ¿cierto?, una pensión de gracia en torno a eso. Muy bien, señora Silvia, una grata conversación con usted hoy día. Quiero dejarle la cámara para que haga alguna invitación especial. No sé si se va a reunir estos días de fiesta con Manuel Aguilante, así que le dejo las cámaras para que se despida. Bueno, como es sabido, Manuel ha estado acompañado y todos los días hay alguna determinada actividad. Y hoy día sábado, ¿cierto?, se mantiene la marcha que ha sido habitual, ¿cierto?, a las 15:30 horas, 15:30. Que parte, ¿cierto?, de la Plaza Bulnes, Don Bosco. Y naturalmente queremos contar no solo, ¿cierto?, con los afectados directos, sino también con la gente que solidariza, ¿cierto?, con esta situación. Y mañana domingo 28 a las 16 horas hay una asamblea, ¿cierto?, con todas las organizaciones sociales que están apoyando esta situación. Así que los esperamos. Muy bien. Y nuevamente muchas gracias por este espacio. Un gusto, señora Silvia.
Bueno, así conversamos con la señora Silvia Obando Alvarado, que viene a hablar en parte de la huelga de hambre que lleva Manuel Aguilante. Pero nosotros sacamos un poquito también para conocer parte de su historia, de este locutor tremendo que tuvo Magallanes, que lamentablemente tuvo que partir. Hoy día estamos haciendo el trabajo que él dejó, con el carisma que tenía para hacer radio. Solamente uno lo escuchaba y en eso estamos abocados para seguir el legado que dejaron todos estos grandes locutores, 75 años de servicio de Punta Arenas, y lo único que nos queda es el respeto a cada uno de ustedes y siempre al servicio de ustedes. Nos separamos, hacemos una tanda y ya estamos de regreso. Son las 11 de la mañana, 27 minutos. Para esta Copa América contratamos